El gobierno nombró a 2 jueces. De esta manera se eleva a 5 el número de jueces en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y aclaró también que de ninguna manera evade el accionar del Parlamento, Andrea. Sí, la pregunta es, ¿podía la Corte Suprema, tras la renuncia de Carlos Fait, funcionar con 3 miembros? Sí, la respuesta es sí, pero dicen desde el gobierno, para dictar fallos por unanimidad era necesario este reemplazo, mejor dicho, estos 2 reemplazos. La otra pregunta es, si el Congreso en sesiones ordinarias empieza a sesionar justamente a partir de marzo, ¿por qué el gobierno no convocó a sesiones extraordinarias para tratar estas 2 incorporaciones a la Corte Suprema? La respuesta desde el gobierno es que con tan poco tiempo después de haber asumido, era muy difícil obtener consenso parlamentario. La cuestión es que hay mucha polémica en torno a estas 2 designaciones. Hay muchas opiniones, algunas a favor, muchas en contra. Los 2 son de mucho prestigio. Personalmente yo tengo una relación de muchos años con el doctor Rosenkrantz, con el cual hemos compartido muchos debates, estudios filosóficos y muchas actividades académicas. Y con el doctor Rosati igualmente hemos compartido muchos años de trabajo académico, así que los 2 son bienvenidos. En medio de la polémica, las palabras de Lorenzetti sonaron como un respaldo a la decisión del presidente Macri de nombrar por decreto en comisión a 2 jueces para el máximo tribunal, Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz, 2 juristas de renombrada trayectoria que no parecen ser resistidos por sus condiciones, sino por el mecanismo de su nombramiento, algo a lo que Lorenzetti y la jueza Jay Tondero Lasco prefirieron no referirse. Nosotros, como Corte Suprema, no fuimos consultados ni debemos ser consultados porque es un procedimiento que define el presidente, no la Corte. De tal manera no tenemos absolutamente ninguna opinión que dar al respecto, porque esa es una cuestión que corresponde al presidente, es su decisión y la resolverá luego a través del trámite que está previsto en la ley y en el Parlamento. Es una relación de otros poderes del Estado, nosotros somos totalmente ajenos y no podemos opinar porque además los jueces en este tipo de cuestiones no pueden opinar porque hay cuestiones muy importantes que tendremos que decidir. Lo único que voy a decir que son 2 juristas renombrados. ¿Le hubiera gustado que fuera otra forma, ministra? Yo no digo, no sé, son decisiones de los otros poderes y no es una decisión nuestra. Carlos Rosenkrantz es un abogado experto en litigación constitucional y casos complejos. Fue asesor de la Convención Constituyente de 1994, asesor para el Consejo para la Consolidación de la Democracia y es el rector de la Universidad de San Andrés. Horacio Rosati fue ministro de Justicia y Derechos Humanos durante el gobierno de Néstor Kirchner y hasta hace horas se desempeñaba como conjuez de la Corte Suprema. El decreto del Poder Ejecutivo cita el artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional, que faculta al presidente a llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura. Además, se menciona como antecedente el nombramiento de jueces federales en comisión por parte del presidente Raúl Alfonsín. Pero la decisión generó opiniones a favor y en contra. El ministro de Justicia, Germán Garabano, sostuvo que la Corte estaba en una situación bastante irregular con 3 miembros. Se necesitaba unanimidad para resolver casos. Macri no conoce a estos jueces, pesaron sus perfiles profesionales. El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, dijo: los nombres impecables, el sistema horrible. El radical Ernesto Sanz escribió: respaldo absolutamente lo que ha hecho el presidente. Me llaman la atención los reproches que incluso toman cierto tono fundamentalista. Pero otro radical, como Ricardo Gil Lavedra, sostuvo que la Corte Suprema tiene que tener una particular legitimidad en sus modos de designación. Los candidatos no se merecen estar en boca de este procedimiento tan irregular. La decisión que se tomó tras la renuncia de Carlos Fait a la Corte es defendida por el ministro de Justicia.
Garabano insiste en señalar que nadie puede cuestionar a los jueces designados, reconocidos por ser independientes, en sintonía con lo prometido por Macri durante la campaña. Pero las críticas se suceden. El bloque de senadores del Frente para la Victoria promete analizar qué pasos seguirán. Y hablábamos justamente de la renuncia de Carlos Fait al máximo tribunal, y el jurista de 97 años fue homenajeado hoy, luego de haber ejercido ese cargo durante 32 años. Fue en un breve acto organizado allí en la sede de la Corte Suprema. Recordemos que renunció Fait a su cargo el viernes pasado, un día después de la asunción del nuevo jefe de Estado, tal como lo había anticipado en el mes de septiembre. Hay que recordar que en 1983, cuando Raúl Alfonsín llegó a la presidencia, Fait pasó a integrar la Corte, y que en 1994, con la reforma constitucional, se puso como edad jubilatoria de los jueces 75 años de edad, pero la propia Corte se pronunció en favor de que Fait continuara, ya que tenía un derecho adquirido a mantener su cargo de por vida porque había sido nombrado antes de la reforma. Este fue el breve mensaje que daba Fait en el homenaje que se le hizo. Una manifestación hermosa que yo no la esperaba. La improvisación, la presencia de ustedes es el mejor regalo que se puede tener con motivo de estos acontecimientos que están ustedes celebrando. Quiero que celebren un país libre, quiero que celebren un país grande. Y otro juez que podría alejarse de su cargo, estamos hablando de Norberto Yarvide, dice que ya comenzó sus trámites jubilatorios. A ver, el polémico juez le tomó este martes declaración indagatoria al ex vicepresidente Amado Boudou en una causa por dádivas, y poco después reunió a sus empleados y anunció que se jubilará. Recordemos que los jueces pueden pedir la jubilación a partir de los 60 años y que Ollarvide ya tiene 64. Lo consultaron sobre si su decisión tiene alguna relación con el reciente cambio de gobierno, y el todavía juez federal dijo que nadie lo apretó para anunciar su inminente alejamiento del cargo.